¿Qué significado tiene para usted el 1 de mayo? Que no sirve. ¿Trabaja usted dónde o qué labor desempeña? No trabaja. ¿Trabaja usted? Sí. ¿Dónde? Gastronomía. ¿Qué labor desempeña? Dependiente. ¿Se siente usted satisfecha con la labor que realiza? No. ¿Qué significado tiene para usted el 1 de mayo? Para mí no es para los trabajadores. Significa el Día de los Trabajadores, pero aquí no hay trabajadores, aquí lo que hay son mezclados, que el gobierno cubano, el gobierno de Fidel y de Raúl, con que manipulan este día, el obrero tiene que ir obligado a desfilar, porque si no lo castigan y lo catalogan como contrarrevolucionario. El significado que tiene para mí es que es una farsa, que la gente lo que sale a la calle es a beber y a emborracharse, a buscar problemas. Siempre el 1 de mayo hay hasta muertos en la calle. Para mí que es el Día de los Esclavos. ¿Por qué usted dice eso? Porque aquí en Cuba el trabajador no tiene felicidad porque es explotado, es sometido por el gobierno y no se le paga como se le debe pagar ni tiene ningún disfrute. Realmente lo que yo creo del 1 de mayo que es una farsa, un montaje apalatado por el gobierno corrupto que vivimos, donde realmente el trabajador va a desfilar no directamente porque le gusta, sino por una presión que se le hace en los organismos pertinentes a los cuales trabaja. ¿Qué significado tiene para ti el 1 de mayo? Para mí ninguno. ¿Por qué? Porque eso para mí es desfilar por gusto. El 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores, pero en Cuba no se respeta, no quiere decir que no significa nada aquí en Cuba. Bueno, el 1 de mayo, no para mí, pero en un país donde se respeten los derechos humanos y los derechos del trabajador, un día muy bien. El 1 de mayo para mí significa que es el Día de los Esclavos a nivel nacional aquí en Cuba. ¿Qué significado tiene para usted el 1 de mayo? Nada. ¿Qué significado tiene para usted el 1 de mayo? Nada. ¿Qué significado tiene para usted el 1 de mayo? Nada. ¿Trabaja usted? Tampoco. Yo no realizo ninguna labor porque no me daría gusto trabajar en este país por el salario que es muy bajo. ¿Qué significado tiene para usted el 1 de mayo? Bueno, un gran significado porque bueno, es el Día Internacional de los Trabajadores, entonces se realiza en todo el mundo. ¿Siente que el sindicato defiende los intereses de los trabajadores? No, mamá. ¿Considera buenas, regulares o malas las condiciones en que trabaja? Mala. La CTC yo opino que hay que pagarla por gusto, porque la CTC, que es el nombrado sindicato, no hace nada por el obrero. El obrero aquí en Cuba no vale para nada, solamente pagarle a ellos el organismo y se roban el dinero. La CTC es un órgano que simplemente está ahí, pero como adorno. ¿Siente que el sindicato defiende los intereses de los El trabajadores? sindicato nada más que defiende el derecho de los explotadores, que son los que gobiernan este país. ¿Qué opina de la CTC? Nada. ¿Siente que el sindicato defiende los intereses de los trabajadores? No. ¿Qué opina de la CTC? Eso no sirve. Yo trabajo un tiempo. ¿Siente que el sindicato defiende los intereses de los trabajadores? Ninguno. ¿Qué opina de la CTC? Bueno, es una institución que es la que rige a los trabajadores que en Cuba. ¿Siente que el sindicato defiende los intereses de los trabajadores? Sí. La CTC es un pacho a favor del gobierno. Aquí no hay una organización que responda a los derechos del ¿Qué trabajador. opina de la CTC? No son organizaciones que ninguna sirven para nada. ¿Siente que el sindicato defiende los intereses de los No trabajadores? defienden. Papel ninguno, no juega ningún papel ni se corresponde con el trabajador porque en vez de, ¿cómo decir?, de protegerlo, lo que lo tiene atado o subyugado al trabajo que realiza. La CTC lo único que garantiza y defiende son los intereses del gobierno, no defiende a los trabajadores. Es una farsa. ¿Sienten que el sindicato defiende los intereses de los trabajadores? Jamás y nunca ha defendido el sindicato los intereses de los trabajadores. Lo único que defiende son los intereses estatales del gobierno aquí, más nada. No cumple ningún objetivo. La CTC no cumple ningún papel porque no ayuda a los trabajadores en nada cuando van a quejarse de sus problemas, no ayudan a nadie. El sindicato defiende los intereses de los trabajadores. Para nada. ¿Qué opina de la CTC? Tampoco es la misma gente que siempre está en el rodeo hoy. ¿Siente que el sindicato defiende los intereses de los trabajadores? A mí no defiende nada. ¿Sabe usted que el salario medio en Cuba es el más bajo del mundo? Que países como Haití, Nigeria, muy pobres, tienen salarios medios 25 veces más altos que el de los trabajadores cubanos. Eso sí es verdad, yo no sé eso, que no da como un gol. ¿Se respeta en Cuba el derecho a huelga de los trabajadores? No se respeta. Y los jefes son corruptos en nuestro país. ¿Puede el trabajador cubano hacer huelga en reclamo, por ejemplo, de mejores condiciones de trabajo y aumento salarial? Nada tampoco. ¿Por qué no puede hacer huelga? Porque
porque están los mismos pinchos. Y si hacen huelga, ¿qué pasa? El pincha, el fajazón y todo con ellos mismos. Es decir, lo reprimen. Lo reprimen y la gente que va a hablar con el derecho le meten golpe, yo no sé por qué le meten golpe. Y si no, los mismos jefes se absuelven el delito entre ellos mismos. Tú acusas un policía, un fiscal, se tiran atrás entre ellos mismos. Los trabajadores que reciben un salario, ¿usted piensa que es un salario justo para cubrir todas sus necesidades? No. ¿Qué opina del salario que recibe? ¿Es justo? ¿Le alcanza para cubrir todas sus necesidades? Aquí en Cuba no hay salario, aquí todo corresponde a favor y a los derechos del gobierno. Todo, que el salario del trabajador es muy poco. Conozco personas que trabajan y las condiciones son muy malas. ¿Sientes que el sindicato defiende los intereses de los trabajadores a pesar que usted no trabaja? No. ¿Sabe usted que el salario medio en Cuba es el más bajo del mundo? Sí, yo sé que es el más bajo del mundo porque en Cuba lo que se le paga al obrero son 250 pesos. Al médico le pagarán si acaso 400, 500 pesos, mientras a diferencia de que en otros países del mundo pagan un salario bastante grande, módico, de 1000 y pico pesos, 2000, 3000, según el salario que le venga, el oficio que le venga el ciudadano. Es decir, los cubanos no le alcanza el salario para vivir. No, al cubano no le alcanza el salario para vivir porque al gobierno cubano no le importa que se mueran de hambre, porque ese salario no alcanza ni para comer un día, porque un día se le va. ¿Sabe usted que el salario medio en Cuba es el más bajo del mundo? Que países como Haití y Nigeria, muy pobres, tienen salarios medios 25 veces más altos que el de los trabajadores cubanos. Sí, conozco eso y se ha hecho reclamaciones, pero el gobierno no lo permite. Porque aquí es una explotación, el gobierno no paga lo suficiente ni vende por una moneda para que el trabajador tenga lo que necesita realmente, ni lo que dice la Carta Magna en el artículo 23, para que la familia pueda tener un salario justo y vivir honradamente como Dios manda. ¿Sabía usted eso? Que el salario de los cubanos es el más bajo de todo el mundo. Sí. ¿Qué opina sobre el salario que reciben los trabajadores? ¿Usted cree que es justo? Bueno, yo creo que el salario que reciben los trabajadores cubanos no es justo, es injusto porque no le alcanza para comer ni para vestir, porque las cosas aquí en Cuba, la alimentación está muy cara. ¿Se respeta en Cuba el derecho a huelga de los trabajadores? No. ¿Puede el trabajador cubano hacer huelga en reclamo, por ejemplo, de mejores condiciones de trabajo y aumento de salario? No. ¿Respeta en Cuba el derecho a la huelga de los trabajadores? No, en Cuba no se respetan los derechos a la huelga de los trabajadores, porque si salen a la calle, los matan a golpe la brigada antimotín, la brigada de respuesta rápida, y según ellos, entre comillas, el pueblo. Cuando el pueblo es el que está sufriendo, eso es mentira de ellos, no se respetan. ¿Se respeta en Cuba el derecho a huelga de los trabajadores? No. ¿Puede el trabajador cubano hacer huelgas en reclamo, por ejemplo, de mejores condiciones de trabajo y aumento de salario? Tampoco. ¿Se respeta en Cuba el derecho a huelga de los trabajadores? No. ¿Puede el trabajador cubano hacer huelga en reclamo, por ejemplo, de mejores condiciones de trabajo y aumento salarial? No, aquí no se puede hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será porque tú vayas preso, te desgracia en la vida?